Bueno, antes de empezar con la historia, me gustaría enviarle un saludo a los miembros del canal. Dairon Casas, Iversidei, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada y Chuy Valera. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten del video de hoy. Recuerden darle a like y dejarme un comentario de qué les pareció. Sin más nada que decir, disfruten del video. Manipulaciones. Naruto dejó que su cuerpo se relajara lentamente, como si cada músculo necesitara permiso para soltar la tensión acumulada. El sudor aún le corría por la espalda, mezclado con rastros de sangre seca que se adherían a la piel como cicatrices recientes. Tomó una toalla áspera y la pasó con lentitud por el torso, limpiando los restos del combate con movimientos metódicos. A su lado, varias botellas de agua vacías daban testimonio del desgaste. Las había bebido sin pausa apenas terminó sus enfrentamientos y regresó a la habitación, que servía como su camerino personal. Al pasar la toalla por un moretón particularmente sensible, hizo una mueca leve, sin sonido, como si el dolor ya no mereciera palabras. Luego se puso la camisa con cuidado, asegurándose de que cada marca quedara oculta. Alrededor del cuello se colocó una bufanda, usando parte de la tela para cubrirse la parte inferior del rostro. Era un gesto automático, casi ritual. Finalmente, tomó su abrigo y su mochila, listo para marcharse. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el silencio. Naruto se giró con fluidez, la mochila ya sobre los hombros, y se encontró con la figura del hombre trajeado, que lo observaba con una sonrisa satisfecha. Bien hecho, chico. Hiciste que ganáramos una buena cantidad de dinero esta noche, comentó, acomodándose sobre una de las cajas del cuarto como si fuera su oficina personal. A cada lado de la puerta, sus dos guardaespaldas permanecían firmes, con los brazos cruzados y la mirada fija en Naruto. Pero él no se inmutó. Se cruzó de brazos frente al hombre, ignorando por completo la tensión que emanaba de los dos matones. ¿Tienes mi grabación? ¿Y mi parte?, preguntó con voz firme, sin rodeos. El hombre trajeado sonrió con un matiz de burla y metió la mano en el interior de su chaqueta, sacando la cámara de Naruto y un sobre grueso, cerrado con cinta. Aquí tienes tu grabación, y 6 grandes. Hiciste que hoy ganara mucho dinero, además de que diste un buen espectáculo. Así que aprovéchalo, dijo mientras le entregaba ambos objetos. Naruto tomó la cámara y la guardó en su mochila con cuidado. Luego abrió el sobre, revisando el contenido con una mirada rápida pero precisa. Billetes ordenados, sin marcas. El hombre lo observaba con los brazos cruzados, como si esperara una reacción. Naruto asintió con indiferencia y se giró hacia la puerta. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, el hombre habló. Mi jefe ha demostrado interés en conocerte, chico, dijo con tono casual, pero con una intención clara. Naruto se detuvo, girando ligeramente la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Está bastante impresionado con tus habilidades. Le gustaría ofrecerte una oportunidad de trabajo, añadió, midiendo cada palabra. Naruto le observó unos segundos, sin expresión, antes de encogerse de hombros. No me interesa. Tengo mejores cosas que hacer, respondió con calma, y se dirigió a la puerta. Pero apenas dio un paso, los dos guardaespaldas lo tomaron por los hombros, bloqueando su salida. La mirada de Naruto se entrecerró. No dijo nada. Solo los miró a los ojos, sin pestañear. Luego, con un movimiento rápido, pateó la rodilla de uno, haciéndolo caer sobre una pierna. Sin darle tiempo a reaccionar, le dio un rodillazo directo a la nariz, provocando un chasquido seco. Se agachó bajo el golpe del segundo y le propinó un puñetazo contundente en el estómago, dejándolo sin aire. Ambos cayeron de rodillas, jadeando. El hombre trajeado no parpadeó. Se levantó con calma, caminó hacia la puerta y se detuvo junto a Naruto. Es una lástima tu rechazo.
Sin embargo, mi jefe está dispuesto a esperar, por si alguna vez quieres hacer más que solo pelear en una arena, comentó, dándole una mirada de reojo antes de salir. Naruto le observó unos segundos, sin moverse, y luego soltó un bufido. No le interesaba. No ahora. No cuando había cosas más importantes en las que enfocarse. Se dirigió a la otra puerta, ajustó la mochila sobre los hombros, y salió sin mirar atrás. Afuera, la noche lo esperaba, y su cama también. Entonces, el chico se negó, comentó una voz grave desde detrás de un escritorio imponente, tallado en madera oscura y pulida, que dominaba el centro de la habitación como un altar de poder. La silla giratoria permanecía de espaldas al visitante, ocultando al hombre que hablaba, aunque su presencia llenaba el espacio con una autoridad silenciosa. Frente a él, de pie con postura rígida y manos entrelazadas detrás de la espalda, estaba el hombre de traje que había estado con Naruto unas horas antes. Asintió con respeto, aunque sabía que su gesto no sería visto. No hacía falta. En esa oficina, los gestos eran rituales, no comunicación. Lamento decir que sí, señor. El chico parece no estar interesado en el trabajo, respondió con voz firme, sin adornos. Hubo un leve movimiento en la silla, apenas perceptible. No era claro si era molestia o reflexión. ¿Le hablaste de qué era el trabajo?, preguntó la voz, ahora más cercana, más directa, mientras la silla giraba lentamente para revelar al hombre que la ocupaba. William Fisk. Imponente, más grande que cualquier otro hombre en la ciudad, con un rostro que parecía tallado en mármol. Sin expresión, sin emoción, solo una calma glacial que podía congelar cualquier intento de mentira. Sus ojos se clavaron en los de su empleado, no con ira, sino con una curiosidad meticulosa. Fisk era conocido públicamente como un exitoso empresario, benefactor de hospitales, orfanatos y campañas de reconstrucción. Pero bajo esa fachada, se ocultaba uno de los líderes criminales más poderosos de Nueva York. Su influencia se extendía por las calles, los tribunales, los muelles y los sótanos. Y lo que más valoraba no era la lealtad. Era la utilidad. Mientras esperaba la respuesta, Fisk comenzó a teclear con lentitud en su computadora. En la pantalla aparecieron varias grabaciones de los combates de Naruto, copias que su empleado había traído sin que se lo pidiera. Al principio, Fisk no le creyó. Estaba acostumbrado a que sus hombres le hablaran de potenciales solo para ganar su favor, para obtener permiso para sus propios negocios. Pero cuando vio los vídeos, se detuvo. No por sorpresa. Por interés. Observó especialmente los combates de esa misma noche. El chico enmascarado, el cuerpo tenso, los movimientos precisos. Y luego, la caída. La recuperación. El contraataque. Fisk vio algo en él. Algo que reconocía. Un brillo en los ojos que no necesitaba rostro para ser identificado. En uno de los fragmentos, Naruto se ponía de pie tras recibir una paliza, y en segundos, derribaba a los dos hermanos con una brutalidad contenida. Fisk se inclinó ligeramente hacia la pantalla. No por emoción. Por análisis. Vio cómo el chico dejaba caer el cuerpo inconsciente de su oponente, se golpeaba el pecho 2 veces, y alzaba el puño al aire. No había arrogancia en el gesto. No había orgullo. Solo una dominancia silenciosa, una afirmación silenciosa de poder. Y eso era lo que Fisk buscaba. No hombres que se jactaran por su falsa creencia de poder o superioridad o poder sobre el resto de personas. No soldados que huyeran ante el primer enfrentamiento con Spider-Girl o con cualquier otro vigilante que jugara a ser un héroe. Quería a alguien que no temiera mancharse las manos. Que no dudara en enfrentarse a cualquiera que él le ordenara que enfrentara. Y que no preguntara si algo estaba bien o no, eso era lo que él quería. No, tal como usted dijo, respondió finalmente el hombre de traje, manteniendo la postura firme mientras observaba cómo Fisk apagaba la pantalla de su computadora con un gesto lento, casi ceremonial. El líder criminal colocó los codos sobre el escritorio, entrelazando los dedos frente a su rostro, y permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera sopesando algo que aún no deseaba compartir.
La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue que se filtraba desde el ventanal, donde la ciudad de Nueva York se extendía como un tablero de piezas que él movía a voluntad. ¿Qué sabemos sobre este chico?, preguntó finalmente, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía rodeos. El hombre de traje sacó una carpeta del interior de su chaqueta y caminó hasta el escritorio, colocándola con cuidado frente a Fisk. Todo lo que sabemos se encuentra en la carpeta, dijo, retrocediendo un paso con respeto apenas Fisk la tomó. Fisk abrió la carpeta con lentitud, como quien desenvuelve un arma. La primera imagen era una fotografía clara del rostro de Naruto, tomada desde una distancia prudente, pero lo suficientemente nítida como para capturar la expresión de alguien que no sabía que estaba siendo observado. Uzumaki Naruto leyó en voz baja, dejando que el nombre se asentara en su mente. Comenzó a revisar los documentos con atención, sin saltarse una sola línea. Sabía que el chico se esforzaba por mantener su identidad oculta durante los combates, pero eso era inútil. La arena donde peleaba era una de las tantas que Fisk controlaba, directa o indirectamente. Hijo único. Madre soltera. Sin padre registrado. Estudiante en la Escuela de Ciencia y Tecnología de Mitoun. Un alumno sobresaliente, especialmente considerando que llevaba menos de 2 meses en el país. En el papel, era un joven común, disciplinado, reservado, sin vínculos conocidos más allá de su madre, quien trabajaba como oficinista en una de las empresas que, casualmente, también estaban bajo el control de Fisk. Todo parecía encajar en el perfil de un adolescente ejemplar. Pero Fisk sabía leer entre líneas. Los informes que había recibido durante el último mes hablaban de otra cosa. De alguien que entrenaba en secreto, que evitaba vínculos, que se movía con precisión casi militar. Bajo esa fachada tranquila, se ocultaba una máquina de combate. Aún no había matado, pero Fisk sabía reconocer el potencial. Naruto no peleaba solo para hacer un espectáculo, sino que también lo hacía como si se estuviera preparando para algo o justificando algo que solo él conocía. Dejó la carpeta sobre el escritorio y se recostó ligeramente en su silla, permitiendo que su mente divagara. Necesitaba a alguien capaz de ejecutar trabajos en solitario, sin ruido, sin testigos. Ardi había sido ese hombre. Un ladrón talentoso, eficiente, silencioso. Pero había muerto en un accidente aéreo meses atrás, y desde entonces, Fisk no había encontrado a nadie que pudiera ocupar su lugar. Hasta ahora. Tal vez el chico haya rechazado mi oferta, dijo finalmente, su voz resonando con calma en la oficina. Pero no hay nada que diga que no lo pueda hacer en un futuro. Levantó la mirada y la dirigió directamente a su empleado, que lo observaba con atención. ¿Qué tiene en mente, señor?, preguntó el hombre, con una curiosidad contenida. Fisk no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una de las fotos dentro de la carpeta y la sostuvo frente a él. Era la imagen de la madre de Naruto, tomada a la salida de su oficina, con expresión cansada y gesto amable. Esta mujer trabaja en una de las compañías que están bajo mi control, sería una lástima que las cosas comenzaran a irse en picada en la compañía, comentó, y en sus ojos apareció un brillo distinto, uno que no tenía que ver con negocios, sino con estrategia. Giró lentamente su silla hacia el ventanal, observando la ciudad bajo la lluvia. Un rayo cruzó el cielo a lo lejos, iluminando por un instante los edificios, como si fueran piezas de ajedrez. Por ahora, el chico no tiene ninguna razón para aceptar mi oferta, murmuró, más para sí que para su empleado. Pero, ¿qué pasará cuando todo a su alrededor lo obligue a hacerlo? Quiero que comiencen a conducirlo hacia mí. Al final, terminará aceptando mi oferta. La voz de Fisk no era una amenaza, no por completo al menos, era la simple certeza de algo que pasaría tarde o temprano, sin importar cuándo intentaran por evitar que sucediera. Naruto le dio un trago lento a su taza de té, dejando que el calor se extendiera por su garganta antes de colocarla con cuidado sobre la mesa. El vapor aún se elevaba en espirales suaves, disipándose en el aire tranquilo de la sala. Frente a él, el televisor permanecía encendido, proyectando imágenes que no había buscado, pero que ahora captaban su atención.
Su mirada, al principio distraída, se fijó con más intensidad cuando el presentador cambió el tono de voz. Noticias de último momento, anunció con claridad, mientras en pantalla aparecían imágenes borrosas de una base militar. Esta mañana, las fuerzas militares estacionadas en Afganistán informaron sobre la aparición del inventor y dueño de Stark Industries, Tony Stark. La cámara mostraba a Stark siendo trasladado en camilla, rodeado por soldados que intentaban bloquear el lente de los reporteros. El rostro del empresario estaba parcialmente cubierto, pero su presencia era inconfundible. Naruto observó en silencio, sin moverse, mientras el presentador continuaba. El famoso inventor ha estado desaparecido durante aproximadamente mes y medio. Muchos medios ya lo daban por muerto. Incluso su empresa, Stark Industries, había comenzado el proceso de traspaso de propiedad a su mano derecha, Obadiah Stane. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de especulación. La pregunta que ahora domina redes sociales y medios es: ¿qué pasará ahora que Tony Stark está de vuelta? Naruto terminó su té sin apuro, colocó la taza sobre el plato donde había desayunado momentos antes, y se levantó con movimientos tranquilos. Se dirigió al fregadero, comenzó a lavar los utensilios con ritmo automático, como si el cuerpo supiera qué hacer mientras la mente seguía procesando lo que había escuchado. Pero entonces, algo cambió. Una nueva imagen apareció en la pantalla. Una entrevista. Tony Stark, de pie frente a una multitud de periodistas, con gafas oscuras y expresión contenida. Naruto se detuvo, secándose las manos con una toalla, y se acercó lentamente a la sala. No era la pregunta del periodista lo que lo hizo prestar atención. Era la respuesta. Bueno, muchos me han preguntado lo mismo desde mi regreso. ¿Qué haré ahora? Si algo cambió en mí después de lo que sucedió. Stark hablaba con una calma que no parecía ensayada. Y la verdad es que sí. Algo cambió. Me di cuenta del dolor, la destrucción y la muerte que yo y mi empresa hemos ayudado a fomentar con la creación y venta de armas. Su voz se volvió más grave, más íntima. Vi lo que las armas que he creado son capaces de hacer. Y por eso, he decidido que Stark Industries dejará de fabricar y vender armas. El silencio en la sala de prensa fue inmediato. Algunos periodistas jadearon. Otros simplemente ajustaron sus cámaras, como si supieran que estaban presenciando algo que no se repetiría. Stark continuó. A partir de ahora, Stark Industries se enfocará en la creación de máquinas que ayuden a las personas en su día a día. Apoyaremos a los veteranos heridos en combate. Enviaremos ayuda a países en conflicto. Naruto se quedó de pie, con la toalla aún en las manos, observando cada gesto, cada pausa. El hombre que antes era símbolo de arrogancia y exceso, ahora hablaba como alguien que había visto demasiado. Stark Industries dejará de fomentar la guerra. Empezará a velar por mejorar la vida de los ciudadanos de este país, y del mundo. Y con esas palabras, Stark se dio la vuelta, ignorando los gritos y preguntas que lo seguían como ecos rotos. Naruto permaneció frente al televisor, con los ojos ligeramente abiertos. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Algo en ese discurso le había tocado una fibra que no sabía que estaba expuesta. La idea de mostrar su prototipo, ese diseño que había estado perfeccionando en secreto, sin saber si valía la pena, ya no parecía tan absurda. Stark había cambiado. Y si alguien como él podía hacerlo, tal vez había espacio para que otros también lo hicieran. Una sonrisa leve apareció en su rostro, no era una sonrisa entusiasta sino una con una ligera nota de satisfacción, debido a la posibilidad que ahora parecía mostrarse frente a él. Bueno, eso es algo que no había previsto, comentó Kuro, su voz resonando con nitidez a través del audífono incrustado en el oído de Naruto. El joven no respondió con palabras, pero asintió con la cabeza, un gesto breve, casi imperceptible, que bastaba para confirmar su acuerdo. Se acercó a su mochila con movimientos tranquilos, extrajo un par de gafas de diseño propio y se las colocó con precisión sobre el puente de la nariz. Las lentes parpadearon durante unos segundos, calibrando la interfaz visual antes de ofrecerle una imagen clara y expandida del entorno. Ahora, Kuro también podía ver lo mismo que él.
Era una decisión que Naruto había tomado hace mes y medio, justo después de su enfrentamiento con los hermanos Takeda en la arena de combate. Desde entonces, había vuelto a pelear como de costumbre, enfrentando rivales que, aunque más desafiantes, no lograban alterar su centro. En paralelo, su rendimiento académico había mejorado de forma constante, hasta alcanzar el nivel de sus compañeros. Para su satisfacción silenciosa, estaba cada vez más cerca de ocupar el primer lugar en su clase. Sí, ni siquiera yo esperaba que Stark hiciera algo así, murmuró Naruto con tono reflexivo, mientras se colocaba unos guantes negros que ocultaban las cicatrices y los callos que marcaban sus manos. No lo hacía por vergüenza, sino por funcionalidad. Cada marca era un registro, un archivo de memoria corporal que no necesitaba exhibirse. Se colgó la mochila al hombro y comenzó a caminar por el pasillo que conducía a la salida de su casa. Pero se detuvo. Frente a él, sobre un pequeño soporte de madera que su madre había colocado con esmero, descansaban 2 medallas doradas. Las observó con una sonrisa leve, casi nostálgica. Eran sus primeros triunfos en competición formal, obtenidos sin mayores dificultades. Lo que no había anticipado era el efecto que esos logros tendrían en su entorno. Sus compañeros comenzaron a notarlo más, a invitarlo a fiestas, a acercarse con intenciones que él no sabía cómo manejar. Algunas chicas le habían pedido salir, propuestas que rechazó sin pensarlo demasiado. No por arrogancia, sino porque aún no encontraba espacio para ese tipo de vínculos. A veces, esa atención le resultaba incómoda, como si lo empujara a ocupar un lugar que no había elegido. Lo único que lo entusiasmaba ese día era el tour académico que su clase realizaría en Oscorp. Eso sí le parecía relevante. De hecho, maestro, intervino Kuro, con ese tono analítico que Naruto había aprendido a valorar. Lo más probable es que Stark tenga que enfrentar resistencia interna por su decisión. Muchos de sus empleados no estarán de acuerdo. Según lo que sé sobre comportamiento humano, preferirán mantener sus ingresos antes que renunciar a la principal fuente de ganancias. La ética rara vez pesa más que el dinero. Naruto no respondió de inmediato. Salió de su casa, cerró la puerta con cuidado y comenzó a caminar por la acera, rumbo a la escuela. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando sombras irregulares sobre el pavimento. A través de las gafas, Kuro seguía observando, registrando cada detalle, cada rostro que cruzaban. Pero Naruto no miraba a nadie. Su atención estaba en otra parte. En Stark. En lo que significaba cambiar el rumbo de una empresa entera. En lo que implicaba tomar una decisión que incomodaría a muchos, pero que podía abrir nuevas posibilidades. Y en lo que eso decía sobre él mismo. Tal vez, después de todo, no estaba tan lejos de hacer algo parecido. Tienes razón, Kuro. Pero creo que es lo mejor, murmuró Naruto finalmente, mientras atravesaba el sendero del parque que solía recorrer cada mañana camino a la escuela. El sol comenzaba a elevarse con firmeza sobre el horizonte, tiñendo de dorado las hojas de los árboles y proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. A su alrededor, algunos niños corrían de un lado a otro, ajenos al peso del mundo, envueltos en juegos que solo ellos entendían. Naruto los observó con una mirada tranquila, casi ausente, como si ese fragmento de vida le recordara algo que ya no le pertenecía. Tal vez ahora Stark pueda dedicar sus recursos a cosas más útiles que armas, añadió con tono reflexivo, sin esperar respuesta. Kuro no dijo nada. Solo registró el entorno a través de las gafas, como si también estuviera aprendiendo a leer el mundo desde el punto de vista de su creador. La silueta de la escuela comenzó a dibujarse a lo lejos, y Naruto no se sorprendió al ver a Emma esperándolo en la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa que parecía demasiado ensayada para ser casual. Soltó un gemido interno, resignado a la interacción que lo esperaba. En el último mes y medio, algo había cambiado entre ellos. Al principio, Emma se mostraba más distante, más cautelosa, como si no supiera cómo acercarse. Pero luego, esa duda se transformó en un apego descarado. A veces lo tomaba del brazo sin previo aviso, otras lo arrastraba de la mano hacia algún lugar sin explicaciones, y en ocasiones lo abrazaba sin razón aparente, como si el contacto físico fuera una forma de afirmarse.
Lo que más lo desconcertaba eran los momentos en que alguna chica se acercaba para invitarlo a salir, y Emma, si estaba cerca, se encargaba de rechazar la propuesta antes de que él pudiera abrir la boca. En parte, Naruto lo agradecía. No tenía que lidiar con conversaciones incómodas ni con expectativas que no compartía. Pero también había un precio: soportar la energía inagotable de Emma, su actitud extrovertida, y la constante presencia de Mary-Jane y Harry, con quienes había construido una relación extraña, pero tolerable. Naruto, ¿estás listo para el tour? Lo saludó Emma con entusiasmo, acercándose con paso ligero y los brazos extendidos, dispuesta a abrazarlo. Naruto la detuvo con una mano firme sobre su cabeza, impidiéndole avanzar, mientras le dirigía una mirada en blanco que ya se había vuelto habitual. Parker, ya te he dicho antes, no me abraces. Y respondiendo a tu pregunta, sí, estoy listo, respondió con un suspiro, sin alterar el tono. Emma hizo un puchero indignado, le quitó la mano de la cabeza con un gesto teatral y se cruzó de brazos con un bufido. Eres un amargado, refunfuñó, mirándolo con ojos entrecerrados. Naruto se encogió de hombros sin detenerse, comenzando a caminar hacia el patio donde el autobús escolar los esperaba. ¿Y tú, una inmadura?, replicó sin fuerza, sin notar cómo Emma sonreía ligeramente al escuchar su respuesta. Emma lo siguió con una sonrisa brillante, sin que le importara demasiado si las respuestas de Naruto seguían siendo cortantes o carentes de entusiasmo. Había aprendido a leerlo más allá de las palabras. Y aunque él no lo admitiera, ahora era mucho más abierto que cuando lo conoció por primera vez. En aquel entonces, Naruto era una figura hermética, casi inaccesible, con una mirada que parecía rechazar cualquier intento de cercanía. Pero con el tiempo, algo había cambiado. Incluso después de descubrir la vida oculta que él llevaba en los clubes de pelea ilegales, Emma no pudo evitar sentirse desconcertada. Al principio se alejó. No sabía cómo procesar el hecho de que alguien como él pudiera causar tanto daño por dinero. Pero luego, al observar con atención, comprendió que había más capas en él de las que mostraba. Descubrió que Naruto usaba la mayor parte de ese dinero para ayudar a su madre, para cubrir gastos que ella no podía asumir sola, y que de vez en cuando compraba comida para las personas sin hogar que vivían cerca del club de pelea. Lo hacía sin decir nada, sin buscar reconocimiento. Y fue entonces cuando Emma entendió que, por más agresivo o insensible que pareciera durante los combates, algo dentro de él seguía pensando en los demás. En su madre, en su tía Mai, con quien había conectado durante las visitas de Margaret, en Mary-Jane, en Harry, a quien protegía discretamente de los bravucones del colegio. Y sobre todo, en ella. Aunque Naruto lo negara, aunque fingiera indiferencia, Emma sabía que él se preocupaba por ella. Y eso bastaba. No necesitaba declaraciones ni gestos grandilocuentes. Solo necesitaba saber que, en su mundo silencioso, ella ocupaba un lugar. Para Emma, esos pequeños gestos eran más que suficientes. No buscaba palabras vacías ni promesas que no se sostuvieran. Le bastaba con que Naruto la considerara lo suficientemente importante como para preocuparse por ella, incluso si lo hacía desde la distancia, incluso si lo disfrazaba de fastidio. Para Naruto, en cambio, Emma representaba una forma de equilibrio. Su presencia mantenía a raya a quienes se acercaban con intenciones dudosas, aquellos que querían sacar provecho de él, que lo veían como una figura útil más que como una persona. Y aunque a veces le resultara agotadora su energía constante, también valoraba, aunque no lo dijera, que ella estuviera allí. Era como un respiro entre entrenamientos, estudios y horas de improvisación en sus diseños. Un aire fresco que no pedía nada, pero que ofrecía compañía. El autobús escolar ya estaba encendido, y los estudiantes comenzaban a subir con el bullicio habitual de una salida académica. Naruto se acomodó la mochila, ajustó las gafas con un gesto automático, y sin mirar atrás, subió al vehículo. Buscó uno de los asientos traseros, donde pudiera estar cerca de la ventana, lejos del ruido. Emma lo siguió sin perder la sonrisa, como si supiera exactamente dónde se sentaría. Y cuando lo vio instalarse junto al vidrio, se dejó caer a su lado sin pedir permiso, como si ese lugar le perteneciera por derecho. Naruto no dijo nada.
Solo giró ligeramente el rostro, la observó por un segundo, y luego volvió la vista al exterior. Emma se acomodó con naturalidad, cruzando las piernas sobre el asiento, y apoyó el brazo en el respaldo. Para ella, ese silencio compartido era suficiente. Para él, también durante varios minutos, dejaron que el silencio fuera el único lenguaje entre ellos. No era incómodo, ni forzado, sino una especie de pacto tácito que los aislaba del bullicio que llenaba el autobús. Las voces de sus compañeros de clase se mezclaban en un murmullo lejano, irrelevante, como si pertenecieran a otro plano. Naruto mantenía la mirada fija en la ventana, con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la distracción. Golpeaba suavemente el borde del vidrio con los dedos, en un ritmo irregular que parecía seguir el compás de sus pensamientos. Su mente divagaba sin rumbo fijo, aunque inevitablemente volvía a la misma pregunta. ¿Qué esperar de Oscorp? Sabía, por las búsquedas de Kuro y algunos comentarios sueltos que éste había dejado caer, que se trataba de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, solo superada por Stark Industries. Pero había algo que no terminaba de encajarle. Algo que lo incomodaba. Kuro había encontrado ciertos rumores en la red, fragmentos dispersos que hablaban de prácticas poco éticas en los laboratorios de Oscorp. Nada concreto, nada que pudiera confirmarse, pero suficientes para despertar la sospecha. Y Naruto sabía que los rumores, por más vagos que fueran, no nacían de la nada. Siempre había una chispa de verdad detrás del humo. Eso era lo que le inquietaba. No le gustaba caminar hacia lo desconocido sin saber qué podía encontrar. Por un momento pensó en cómo podría investigar más a fondo, pero se dio cuenta de que no tenía los recursos. Kuro, por muy hábil que fuera, tampoco tenía acceso a ese tipo de información, al menos no todavía. La idea de infiltrarse, de buscar por su cuenta, cruzó su mente como una sombra, pero la descartó de inmediato. No era el momento. No tenía las herramientas. Y entonces, como si su pensamiento se abriera a otra posibilidad, giró ligeramente el rostro. Emma estaba apoyada sobre su hombro, con los ojos cerrados, respirando con una calma que contrastaba con el torbellino mental de Naruto. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Y cómo no lo había notado? Su cercanía era cálida, pero no invasiva. Como si supiera exactamente cuánto podía acercarse sin romper el equilibrio. Naruto la observó por el rabillo del ojo, sin moverse, dejando que ese gesto mínimo le devolviera cierta claridad. Recordó que Emma vivía en la ciudad desde pequeña, que conocía a Oscorp no solo por referencias, sino por experiencia directa. Días atrás, durante una conversación casual con Mary Haneyari, ella había mencionado que no era la primera vez que visitaba las instalaciones. Tal vez ella sabía algo más. Algo que no estuviera en los foros ni en los rumores digitales. Algo que solo se percibe cuando se vive cerca de la verdad. Emma la llamó en voz baja, sin alterar el ritmo del momento. Ella emitió un sonido suave, casi un suspiro, y abrió uno de sus ojos castaños, sin moverse del todo. Naruto esperó un segundo antes de continuar, cuidando el tono, sin sonar demasiado interesado. ¿Qué sabes sobre Oscorp?, preguntó, con la mirada aún fija en la ventana. Me refiero, ¿qué tanto sabes de los rumores que hay sobre ellos? No quería parecer obsesionado. Solo curioso. No quería que Emma le devolviera la pregunta, que indagara en su repentino interés. Así que mantuvo la voz neutra, como si fuera una pregunta casual, una más entre tantas. Pero en el fondo, esperaba que ella tuviera una respuesta. Algo que le permitiera entender mejor a qué se estaban acercando. Emma no respondió de inmediato. Permaneció con la cabeza apoyada en el hombro de Naruto, los ojos entrecerrados, como si estuviera calibrando cuánto podía decir sin revelar demasiado. El autobús avanzaba entre calles cada vez más congestionadas, pero dentro del vehículo, el tiempo parecía suspendido, como si la conversación que se gestaba entre ellos tuviera su propio ritmo, ajeno al mundo exterior. Finalmente, se incorporó con lentitud, sin romper del todo el contacto, y lo miró de reojo. Su expresión había cambiado. Ya no era la sonrisa despreocupada que solía usar como escudo, sino una seriedad contenida, como si supiera más de lo que Naruto había imaginado.
Bueno, sé algunas cosas, comenzó, con voz baja, casi ensayada. En su mente, la pregunta no era solo cómo responder, sino cómo hacerlo sin que él preguntara por qué sabía tanto. Su identidad como Spider-Girl le había permitido ver más allá de la fachada de progreso y filantropía que Oscorp mostraba al público. Pero esa parte no podía decirla. Pensó durante unos segundos más, buscando una salida que no levantara sospechas. Finalmente, optó por una verdad parcial. Sé que tienen un área destinada al desarrollo biotecnológico. No se habla mucho de eso. Yo solo supe que existía porque Harry lo mencionó una vez, de pasada. Pero incluso él no sabe nada concreto. Su mirada se mantuvo en Naruto, esperando alguna reacción. Él asintió levemente, con gesto reflexivo, mientras se pasaba una mano enguantada por la barbilla. Emma bajó la vista, jugando con el borde de su chaqueta, como si el recuerdo que estaba por compartir necesitara una ancla física. Fui una vez, cuando tenía 15. Era una visita escolar, igual que esta. Todo parecía perfecto. Limpio. Ordenado. Nos mostraron los laboratorios, los robots, los sistemas de cultivo celular. Pero había una zona que no nos dejaron ver. Un ala completa del edificio, cerrada por mantenimiento. Lo raro fue que uno de los empleados se puso nervioso cuando alguien preguntó por esa parte. Cambió de tema. Aceleró el recorrido. Como si necesitara que saliéramos de allí cuanto antes. Esperó una reacción más clara, pero Naruto solo asintió de nuevo, esta vez llevándose una mano al costado de sus gafas, ajustándolas con un gesto automático. Emma lo observó unos segundos más, ligeramente confundida por su falta de respuesta verbal. No parecía estar siendo indiferente con respecto a la información, sino más como si estuviera pensando en cómo tomársela. Finalmente Emma decidió cambiar de tema, no porque no quisiera hablar más de ello, sino por curiosidad. Había algo que quería preguntar desde hacía días. Naruto, dijo en voz baja, haciendo que él girara ligeramente el rostro, levantando una ceja. ¿Por qué empezaste a usar lentes? Preguntó, con tono suave, sin intención de incomodarlo. Antes de que él pudiera responder, la voz de Kuro resonó con entusiasmo en su auricular. Para que yo pudiera ver el mundo y su belleza. Naruto frunció el ceño internamente, ignorando el comentario con la paciencia que solo se tiene con alguien que vive en tu oído. Son lentes de descanso, respondió con calma, sin alterar el tono. Paso mucho tiempo frente a la computadora estudiando. Decidí usarlos para evitar problemas de vista en el futuro. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Emma sonrió con ligereza, asintiendo como si la respuesta le bastara. Luego volvió a recostar la cabeza sobre su hombro, esta vez con una sonrisa más cálida, más íntima. Te ves bien con ellas, murmuró, mientras sus mejillas se teñían de un rubor suave y cerraba los ojos. Naruto no respondió. No por frialdad, sino porque no sabía qué decir. Volvió la mirada hacia la ventana, donde el edificio de Oscorp comenzaba a dibujarse a lo lejos, imponente, brillante, como una promesa que no terminaba de convencerlo. X. Margaret fruncía el ceño con intensidad, mientras sus dedos golpeaban el teclado con una cadencia furiosa, casi mecánica. La pantalla de su computadora estaba saturada de correos, solicitudes, reclamos y actualizaciones de entrega que no dejaban de llegar. Llevaba más de 2 horas en ese ritmo ininterrumpido, tratando de mantener el control sobre cada mensaje, cada llamada, cada cliente que exigía respuestas inmediatas. La oficina, normalmente ruidosa, se había vuelto un espacio de tensión contenida. Desde hacía un mes, el ambiente laboral se había transformado en una especie de campo de batalla silencioso. La empresa había crecido de forma abrupta, y con ello, las exigencias se habían multiplicado. No solo eso, los despidos se habían vuelto frecuentes, casi rutinarios. Bastaba con no cumplir una meta, con mostrar una mínima debilidad, para que el nombre de alguien desapareciera del sistema. A eso se sumaban los recortes salariales, que habían comenzado sin previo aviso. Margaret, que hasta hace poco lograba mantener una vida relativamente estable, ahora veía cómo sus ahorros se desvanecían. La comida, el agua, la electricidad, todo comenzaba a tambalearse.
Cada factura era una amenaza. Cada día, una cuenta regresiva. El estrés se había instalado en su cuerpo como una segunda piel, y la preocupación por el futuro se volvía más pesada con cada jornada. Solo había logrado sostenerse gracias a la ayuda de Naruto, que aportaba dinero para cubrir gastos esenciales. No sabía exactamente de dónde lo sacaba, pero Emma le había asegurado que trabajaba en la escuela y en centros de ayuda comunitaria. Que no debía preocuparse. Que ella misma se encargaría de que no hiciera nada estúpido. Margaret había querido creerle. Al principio, la idea de que Naruto, su hijo, el chico reservado, apático, casi inaccesible, estuviera ayudando a otros le pareció inverosímil. Pero luego, esa incredulidad se transformó en una sorpresa cálida. Y más tarde, en orgullo. Desde que habían llegado al país, algo en él había comenzado a cambiar. Ya no era tan distante como en Japón. Ya no se encerraba en sí mismo como en las primeras semanas en Nueva York. Emma parecía haber sido una pieza clave en ese proceso. Una presencia luminosa que lo empujaba, sin presión, hacia una forma de apertura que Margaret nunca había logrado fomentar. Y eso, aunque le alegraba, también le dolía. Porque sabía que parte de la frialdad de Naruto era culpa suya. Lo había criado con disciplina, con exigencia, con valores centrados en el estudio y el entrenamiento. Nunca le dio espacio para una infancia normal. Y esa culpa seguía viva, como una deuda que aún no sabía cómo saldar. Su atención se desvió del monitor cuando escuchó su nombre por los altavoces del techo. La voz de la secretaria sonó clara, pero sin emoción. Margaret, por favor preséntese en la oficina del jefe Williams. El aire pareció volverse más denso. Margaret sintió como el pecho se le hundía, como si una piedra invisible se hubiera instalado justo debajo del esternón. Sabía, por experiencia, que esas llamadas no traían buenas noticias. En el último mes, cada vez que alguien era convocado a esa oficina, no regresaba con el mismo rostro. Algunos no regresaban en absoluto. Se quedó quieta por unos segundos, con las manos aún sobre el teclado, como si el movimiento pudiera protegerla de lo que venía. Luego se levantó, ajustó su blusa con gesto automático, y caminó hacia la puerta con pasos medidos. No quería parecer nerviosa. Pero lo estaba. Y mientras avanzaba por el pasillo, solo una idea la sostenía: que Naruto no debía enterarse. No aún. El trayecto hasta la oficina del jefe se dio en un silencio espeso, como si cada paso que daba Margaret resonara más dentro de ella que en el pasillo. Cuando finalmente estuvo frente a la puerta, se detuvo, respiró hondo y se aseguró de que su rostro mostrara la expresión impasible que había aprendido a dominar durante años. Era la misma que había usado para criar a Naruto, para enfrentar cada dificultad sin permitir que el miedo se filtrara por sus gestos. Pensar en eso le provocó una punzada en el pecho, pero la descartó con naturalidad, como quien ya ha aprendido a convivir con el dolor. Tocó la puerta con firmeza, y cuando escuchó la voz de Williams dándole permiso, cruzó el umbral con paso seguro, esperando, con una esperanza frágil, que lo que fuera que tuvieran que decirle no fuera tan grave como temía. Margaret, querida, la saludó Williams con una voz amable que no lograba disimular del todo la incomodidad. Observó cómo la mujer entraba con postura erguida, el rostro marcado por ojeras profundas y una tensión que se le adhería a los hombros como una carga invisible. En su interior, sintió una punzada de simpatía. Margaret era una de las pocas que aún conservaban su puesto tras los cambios abruptos en la compañía. Una de las pocas que, pese a todo, seguía mostrando eficiencia, profesionalismo y una resistencia que muchos otros no habían podido sostener. Y era precisamente por eso que lamentaba lo que estaba por decirle. «Toma asiento, por favor», le indicó, señalando la silla frente a su escritorio. Pero Margaret no se movió. Permaneció de pie, con la mirada fija, tranquila, sin permitir que ninguna emoción se filtrara en su rostro. «¿Me llamó, señor Williams?», preguntó, ignorando la invitación a sentarse. No era descortesía. Era una declaración. No quería parecer frágil, ni sumisa. Quería mostrarse firme, como lo había hecho tantas veces cuando la vida intentó quebrarla.
Williams dejó escapar un suspiro cansado, se pasó una mano por la frente y luego por el cabello canoso, como si el gesto pudiera aliviar el peso de lo que estaba por decir. Lamento informarte que, debido a las sobreexigencias que la compañía está atravesando, debo recortar tu salario a la mitad. La frase quedó suspendida en el aire. Margaret no reaccionó de inmediato. Su mirada permanecía fija en la de su jefe, sin parpadear, sin moverse. Williams esperó, incómodo, como si la falta de respuesta fuera más difícil de soportar que una explosión de enojo. ¿Qué?, preguntó finalmente Margaret, con una voz que no sonaba incrédula, sino negada. Como si no pudiera aceptar que lo que acababa de escuchar fuera real. Williams volvió a suspirar, pero no apartó la mirada. Siento decirlo, Margaret. Pero es la única opción viable. La otra sería despedirte y buscar a alguien dispuesto a aceptar el nuevo salario. Pero conozco tu situación. Sé que es complicada. Así que decidí darte esta opción, por si decides tomarla. Su tono era neutro, casi administrativo, pero en sus ojos había una sombra de incomodidad. Margaret bajó la mirada por un instante, y en ese breve gesto, su rostro se llenó de emociones que no pudo contener. Furia, frustración, tristeza, y finalmente, resignación. No tenía elección. No ahora. No con Naruto dependiendo de ella. Entiendo, yo acepto su oferta, murmuró finalmente, sintiendo como un hueco se abría en su pecho. No era solo el dinero. Era la sensación de haber sido empujada, una vez más, a ceder. A soportar. A callar. Williams asintió con gesto grave, como si quisiera agradecerle por no complicar las cosas. Pero Margaret no lo miró. Solo se mantuvo de pie, con la espalda recta, mientras por dentro algo comenzaba a romperse. Debo admitir que esto se ve genial, comentó Kuro con entusiasmo, su voz vibrando dentro del auricular de Naruto, como si estuviera viendo el estreno de una película de ciencia ficción. Si tuviera ojos estoy seguro de que se me hubieran caído, agregó con tono burlón. Naruto sonrió apenas, sin apartar la vista del entorno. Por más que hubiera visto fotos, planos y grabaciones del interior de Oscorp, estar allí era otra cosa. El edificio parecía diseñado por alguien que quería impresionar a alienígenas millonarios. Todo brillaba, flotaba o tenía pantallas que mostraban cosas que nadie entendía. Naruto caminaba junto a su clase, siguiendo a un guía que hablaba como si le pagaran por palabra, mientras Ari se pavoneaba hablando de la empresa de su familia. Mary-Han y Emma lo acompañaban con comentarios que oscilaban entre el sarcasmo y la cortesía. Naruto, por su parte, se mantenía ligeramente apartado, tomando notas en su celular con la concentración de quien sabe que algo importante podría estar escondido entre los detalles. Kuro, mientras tanto, grababa todo como si estuviera haciendo un documental titulado «Cómo no destruir el mundo con tecnología que no entiendes». La visita transcurría con normalidad, lo cual para Kuro era sinónimo de aburrimiento. Ya había catalogado 3 posibles errores de diseño, 2 máquinas que podrían volverse homicidas si se les cambiaba el firmware, y un dispensador de café que claramente tenía aspiraciones de gobernar el mundo. Pero entonces, algo interrumpió su rutina. Un destello sutil, casi coqueto, proveniente de uno de los conductos de ventilación en lo alto del muro. Un niño del universo, pensó Kuro, mientras ampliaba la imagen con la elegancia de quien sabe que está a punto de meterse en problemas. Materializó unos binoculares virtuales, porque claro, ¿quién no lleva binoculares en su bolsillo digital? Y enfocó el punto exacto. Lo que vio lo dejó perplejo. ¿Una araña?, se preguntó con extrañeza. ¿Qué sigue, ratas con doctorado?, murmuró para sí mismo, mientras observaba cómo los 8 ojos del insecto parecían enfocados en algo que se movía debajo. Pero lo más inquietante no era la araña en sí, sino el brillo que emanaba de su cuerpo. Patas, ojos, abdomen, todo parecía sacado de una rave biológica. Con la curiosidad de quien sabe que está a punto de descubrir algo que probablemente lo traumatice, Kuro activó la visión infrarroja de las gafas, solo para sí mismo. No quería distraer a Naruto, que seguía tomando notas como si estuviera en una clase de química y no en el epicentro de una posible mutación radioactiva. Lo que vio lo hizo detenerse.
La araña desprendía una temperatura corporal que haría sudar a un volcán, no literalmente, pero su punto era claro, desprendía un calor corporal que un ser de su tamaño no debería, y junto a eso, una carga energética que parecía salida de una central eléctrica con complejo de insecto. ¿Desde cuándo las arañas brillan? ¿Acaso esto una nueva línea de mascotas de Oscorp? ¿Arañas LED? Murmuró, mientras el escáner comenzaba a trabajar. Los resultados eran tan absurdos que por un momento pensó que su sistema estaba borracho. Parpadeó varias veces, como si eso fuera a arreglar la lógica del universo. ¡Qué mierda!, exclamó, ya sin rastro de sarcasmo, mientras observaba cómo la araña comenzaba a cortar la viga del conducto con sus patas, como si fueran cuchillas. Naruto seguía tomando notas, ajeno a lo que ocurría sobre él. Kuro, por su parte, hizo cálculos rápidos de trayectoria, velocidad de caída, punto de impacto. Y cuando vio el resultado, su voz se volvió un susurro cargado de resignación. «Oh mierda», murmuró, como quien ve venir una catástrofe en cámara lenta. La araña había saltado. Con precisión quirúrgica, descendía en línea recta, y su destino era claro. Iba a caer directamente sobre Naruto. Kuro no tenía cuerpo. No podía gritar. No podía empujar. Solo podía mirar. Esto es como ver Titanic sabiendo que Jack se va a morir, pensó con resignación, mientras el recorrido escolar se transformaba, sin previo aviso, en el prólogo de algo mucho más grande. Se convirtió en el inicio de algo que ninguno de ellos había previsto. La araña descendió con una precisión que habría hecho llorar de orgullo a cualquier francotirador. Su cuerpo se balanceó ligeramente en el aire antes de aterrizar con una suavidad casi poética sobre la chaqueta de Naruto, justo en la parte superior del hombro. No hubo impacto, ni sobresalto, ni música dramática. Solo un leve roce, como el de una hoja cayendo en otoño. Naruto, absorto en sus apuntes, no se dio cuenta. Continuó escribiendo con la misma concentración meticulosa, siguiendo al grupo que avanzaba hacia otra sala de investigación. La araña, por su parte, se movió con una elegancia inquietante, descendiendo por la tela como si conociera cada fibra, hasta encontrar uno de los bolsillos discretos en el costado de la chaqueta. Con una agilidad que desafiaba toda lógica entomológica, se deslizó dentro y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El peligro, al menos en apariencia, se había desvanecido. En su espacio digital, Kuro estaba atrincherado detrás de una improvisada barricada de sacos de arena, con un casco militar sobre su cabeza y una expresión que mezclaba pánico con resignación. Había activado todos los protocolos de emergencia, incluido uno que consistía en reproducir música épica mientras se preparaba para lo peor. Si esto termina en explosión, quiero que al menos tenga buen soundtrack, había dicho antes de esconderse. Pero entonces, el silencio. Nada explotó. Nadie gritó. Naruto no se convirtió en una antorcha humana, ni empezó a lanzar rayos por los ojos. Solo siguió caminando, tomando notas, como si la araña no hubiera existido. Kuro, confundido, se asomó lentamente por encima de los sacos, con la cautela de quien espera ver humo, caos o al menos una mutación espontánea. Pero no. Solo vio a Naruto, tranquilo, escribiendo sobre la eficiencia energética de los nuevos reactores de Oscorp. Con una lentitud dramática, Kuro se incorporó. El casco brilló bajo la luz digital mientras lo sostenía con ambas manos. Luego, en un gesto digno de una telenovela de guerra, se lo quitó despacio, como si acabara de sobrevivir a una batalla épica. No pasó nada, murmuró, con voz grave, mirando al horizonte de datos que lo rodeaba. Parece que no tendré que buscar a un nuevo maestro, todavía su tono era solemne, pero sus ojos, si es que se les podía llamar así, estaban llenos de alivio. El escáner seguía activo, pero la araña no mostraba signos de agresividad. Solo estaba allí, oculta, como si esperara el momento adecuado para hacer lo que fuera que las arañas brillantes hicieran. Kuro suspiró, se dejó caer sobre una silla virtual que apareció de la nada, y comenzó a tomar notas. Nota mental. Añadir arañas ninja a la lista de amenazas potenciales. Justo debajo de robots con complejo de dios y cafeteras vengativas, mientras Naruto seguía avanzando con su grupo, ajeno a todo, Kuro se quedó observando.
Algo en esa araña no encajaba. No era solo el brillo, ni la temperatura, ni la energía. Era su comportamiento. Su elección de huésped. Y aunque por ahora todo parecía tranquilo, Kuro sabía que la calma era solo una pausa entre dos actos. El telón aún no había caído. Y él, como buen espectador paranoico, no pensaba apartar la mirada. La araña permanecía inmóvil dentro del bolsillo de la chaqueta de Naruto, como si hubiera encontrado el refugio perfecto. No se movía, no emitía sonido alguno, pero en su interior, algo comenzaba a activarse. Pequeñas pulsaciones eléctricas recorrían su cuerpo, extendiéndose con delicadeza hacia el tejido que la rodeaba. No eran descargas agresivas, ni invasivas. Eran sutiles, casi imperceptibles, como si estuviera lanzando señales de prueba. Desde su espacio digital, Kuro observaba con creciente inquietud cómo esas microcorrientes comenzaban a filtrarse hacia el cuerpo de Naruto. No provocaban daño. No alteraban sus signos vitales. Pero estaban allí. Está escaneando, murmuró Kuro, ampliando los datos con rapidez. Las señales parecían buscar algo. Compatibilidad. Resonancia. Como si la araña estuviera midiendo la frecuencia eléctrica del cuerpo de Naruto, comparándola con la suya propia. Kuro se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Los humanos tienen impulsos eléctricos, claro, señales neuronales, actividad muscular, ritmo cardíaco, comenzó a enumerar, mientras sus ojos digitales se movían frenéticamente entre gráficos y lecturas. Pero esto no es normal. Esto es como si estuviera buscando una puerta de entrada. La idea lo golpeó como un rayo. «Quieren tomar el control de mi maestro», exclamó, con voz cargada de dramatismo. En un parpadeo, desapareció detrás de una pila de objetos virtuales que incluían cajas de herramientas, sacos de arena, y lo que parecía ser una nevera con stickers de anime. Desde dentro, se escuchaban ruidos metálicos, chispazos, y frases como «no hoy, invasores biotecnológicos». Y por el honor de los circuitos libres. Segundos después, Kuro emergió con una armadura espartana completamente digital, con capa ondeando al viento, aunque no había viento, y una lanza que parecía sacada de una película de gladiadores. «Nadie se apoderará del cuerpo de mi maestro mientras yo esté aquí», gritó, apuntando hacia la pantalla que mostraba la araña aún inmóvil en el bolsillo. Su voz resonaba con eco, como si estuviera en una arena de combate. «Prepárense para la guerra, criaturas de 8 patas. Kuro está en modo defensa total». Activó todos los protocolos de seguridad, incluyendo uno que bloqueaba cualquier intento de conexión externa, aunque no había ninguna. Escudo de Fireumal. Lanza de código limpio. Casco de sarcasmo afilado. Exclamó con fuego en los ojos, listo para lanzarse en la defensa de su maestro. Pero entonces, los datos comenzaron a estabilizarse. Las señales eléctricas de la araña no aumentaban. No se intensificaban. Solo se mantenían constantes, como si estuvieran en fase de observación. Kuro, aún en pose heroica, revisó los análisis con rapidez. No hay alteración en el sistema nervioso, no hay interferencia en el ritmo cardíaco, no hay manipulación de impulsos motores, murmuró, bajando lentamente la lanza. «No está haciendo nada». Se acercó a la pantalla, con la cautela de quien espera una trampa. Pero los datos eran claros. La araña solo estaba midiendo. No atacando. No invadiendo. Solo, esperando. Kuro se quedó quieto, con la capa aún ondeando, y luego se dejó caer sobre una silla virtual con un suspiro. Bueno, eso fue innecesariamente épico. Mientras tanto, Naruto seguía caminando con su grupo, tomando notas sobre los sistemas de purificación de aire en laboratorios cerrados. No sentía nada. No sospechaba nada. Y en su bolsillo, la araña permanecía en silencio, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar su propósito. Kuro, aún vestido como un guerrero digital, se cruzó de brazos y murmuró: «Esto no ha terminado. Pero si lo hace, que sepa que tendrá que pasar sobre mi código primero». Refunfuñó ligeramente molesto. La sala era amplia, de paredes blancas y suelo pulido, iluminada por paneles de luz que simulaban el resplandor natural del mediodía.
Naruto entró junto a su clase, con la chaqueta ligeramente abierta y el cuaderno de notas en la mano. A su alrededor, se alzaban varias máquinas de diseño elegante y funcional. Cámaras de aislamiento, brazos robóticos articulados, cápsulas de regeneración celular, y una estructura cilíndrica que parecía contener un fluido bioluminiscente. Todo estaba dispuesto con precisión quirúrgica, como si cada objeto tuviera una historia que contar. Los estudiantes se dispersaron, observando con curiosidad, mientras Naruto se detenía frente a una consola que mostraba patrones de ADN en movimiento. No entendía del todo lo que veía, pero algo en la forma en que se entrelazaban los códigos le resultaba familiar, tal vez le debía que era algo que pudo haber visto en alguna de sus clases. De pronto, las luces se atenuaron ligeramente y una proyección holográfica se activó en el centro de la sala. Era Norman Osborn, con su porte imponente y su sonrisa calculada. Vestía un traje oscuro, sin corbata, y su voz resonaba con una mezcla de orgullo y control. Bienvenidos a Oscorp, comenzó, mientras su imagen giraba lentamente para abarcar a todos los presentes. Aquí, el futuro no es una promesa, es una realidad en constante expansión. Desde la nanotecnología aplicada a la medicina regenerativa, hasta la biotecnología que redefine los límites de la evolución humana, Oscorp lidera el camino. Su tono era el de un visionario que no pedía permiso, solo anunciaba lo inevitable. Nuestros avances no solo curan, también mejoran. No solo protegen, también transforman. Y todo esto, gracias a la fusión entre ciencia y la voluntad humana. La proyección mostraba imágenes de soldados con implantes, niños recuperando movilidad, y criaturas que parecían híbridos entre especies. Kuro, desde su espacio digital, observaba con atención. Pero no era Norman quien le interesaba, sino la araña. Sus lecturas comenzaron a alterarse apenas la proyección se activó. Las señales eléctricas se intensificaron, los patrones se volvieron erráticos. Está molesta, pensó Kuro, ampliando los datos. Las descargas no eran agresivas, pero sí cargadas. Como si algo en la voz o la imagen de Norman provocara una reacción visceral. Esto no es algo normal, murmuró. ¿Acaso lo reconoce? Se preguntó confundido, pero antes de que pudiera profundizar, la proyección se desvaneció y una voz robótica anunció el fin del recorrido. Los estudiantes comenzaron a reagruparse, algunos comentando lo impresionante de las máquinas, otros simplemente deseando salir al aire libre. Naruto guardó su cuaderno, aún sin notar nada extraño, mientras la araña volvía a su estado pasivo. Kuro se quedó en silencio, debatiéndose internamente. Debo contarle que lleva una criatura biotecnológica en el bolsillo que reacciona emocionalmente a hologramas corporativos. Se imaginó la escena. Naruto deteniéndose, sacando la araña, mirándola con esa mezcla de desconcierto y curiosidad que lo caracterizaba. Pero si lo asustó, podría deshacerse de ella. O peor, podría confiar en alguien más. Kuro repasó los pros. Transparencia, seguridad, control. Y los contras. Miedo, rechazo, exposición. No puedo protegerlo si no sabe. Pero tampoco puedo protegerlo si reacciona mal. Su dilema se interrumpió cuando Emma se acercó a Naruto, con una sonrisa alegre y una tableta en la mano. ¿Te gustó la sala de bioingeniería?, preguntó con entusiasmo, mientras él asentía, aún procesando lo visto en la proyección, sintiendo como algo dentro de él se removía incómodamente ante la mención de los avances biotecnológicos. Fue entonces que Kuro notó algo alarmante. La araña, que había permanecido en silencio, reaccionó ante la presencia de Emma. Sus mandíbulas se abrieron ligeramente, mostrando una estructura afilada y compleja, como si estuviera lista para atacar. No emitió sonido. No se movió. Pero la tensión era palpable. ¿Qué está pasando?, pensó Kuro, ampliando los datos. Las señales eran agresivas, defensivas. Como si la araña percibiera a Emma como una amenaza directa. Naruto, ajeno a todo, seguía conversando con ella sobre los sistemas de purificación de aire. Kuro activó un protocolo de observación intensiva, sin intervenir. No puedo permitir que esto escale.
Pero tampoco puedo ignorarlo, murmuró mientras el grupo comenzaba a salir del edificio de Oscorp. La araña cerró sus mandíbulas lentamente, volviendo a su estado anterior. Pero Kuro sabía que algo había cambiado. Y que Emma, de algún modo, había provocado una reacción bastante extraña en la araña. Definitivamente el maestro estará interesado en escuchar todo esto una vez lleguemos a casa, comentó Kuro mientras decidía, finalmente, que no haría nada. Ya podrían preocuparse de ello más tarde, por ahora, simplemente podía relajarse. La noche ya había caído sobre la ciudad cuando el autobús escolar se detuvo frente a la entrada del instituto, dejando a los estudiantes para que regresaran por sus propios medios. Naruto descendió con paso tranquilo, dejando que un leve gemido escapara de sus labios mientras estiraba los hombros. El cielo estaba despejado, y las farolas comenzaban a encenderse una a una, bañando las calles con una luz cálida que contrastaba con el frío que empezaba a asentarse. A lo lejos, los edificios proyectaban reflejos sobre el pavimento húmedo, y el murmullo de la ciudad se volvía más íntimo, más contenido. Naruto se quedó de pie en la acera, observando el movimiento de los autos, mientras pensaba en lo que había visto ese día. Oscorp, la proyección de Norman, todo parecía lejano ahora, como si la noche se encargara de diluir los ecos del día. Escuchó pasos acercándose detrás de él, suaves, medidos, y al mirar por encima del hombro vio a Emma con una sonrisa agotada, el cabello ligeramente desordenado por el viento. Hoy fue un día increíble, dijo con entusiasmo, aunque su voz arrastraba el cansancio. Se paró a su lado y sacó un llavero con el emblema de Oscorp, girándolo entre los dedos. Fueron bastante amables al regalarnos estos, comentó con una sonrisa antes de guardarlo en el bolsillo y mirar a Naruto con curiosidad. Entonces, ¿cómo volvemos a casa?, preguntó, ladeando la cabeza con una expresión que mezclaba inocencia y estrategia. Naruto levantó una ceja, desconcertado. ¿De qué hablas, Parker?, respondió con tono plano, ya que él tenía planeado irse caminando como siempre. Emma se cruzó de brazos, con una sonrisa que parecía tener planes propios. Bueno, hablo de cómo vamos a volver. Estoy agotada. Me duelen las piernas. ¿Y si tomamos un taxi? Sería más rápido. Más cómodo. Y no tendríamos que caminar, chasqueó los dedos, como si acabara de resolver una ecuación imposible, pero al ver la mirada en blanco de Naruto, supo que su propuesta no estaba siendo recibida con entusiasmo. Él se cruzó de brazos, sin decir nada, y Emma se preguntó por qué no le parecía una buena idea. No pienso tomar un taxi, Parker. Voy a caminar, respondió finalmente, dándose la vuelta y comenzando a avanzar por la acera. Pero al no escuchar los pasos de Emma detrás de él, se giró y la vio en el mismo lugar, con los brazos cruzados y la barbilla levantada en gesto desafiante. Mira, Naruto. Estoy muy cansada. Me duelen las piernas por estar caminando todo el día. Podemos tomar un taxi y regresar, o tendrás que cargarme. Recuerda que le prometiste a tu madre que volverías conmigo a casa siempre que pudieras. Sus palabras fueron como una daga envuelta en terciopelo. Naruto gruñó por lo bajo, recordando cómo su madre lo había hecho prometerle eso. Y ahora Emma lo usaba como carta de negociación. Pensó en las dos opciones. Tomar un taxi implicaba gastar dinero, y Naruto era demasiado tacaño para eso. Además, a esa hora el tráfico era un caos. Cargarla solo implicaba la molestia física, pero podrían volver más rápido. Y no costaba nada. Con un suspiro molesto, caminó hasta quedar frente a Emma, que lo miraba con una sonrisa triunfal. Gruñendo, se dio la vuelta y se agachó frente a ella. Emma abrió los ojos con sorpresa, sin saber si estaba soñando o si Naruto realmente estaba dispuesto a cargarla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, incrédula. Naruto la miró por encima del hombro, con expresión de fastidio. Cállate y sube, gruñó. Emma sonrió con emoción, y sin pensarlo dos veces, saltó sobre su espalda y se aferró a él con fuerza, como si el día no hubiera sido tan largo, como si ese gesto fuera el cierre perfecto. Naruto comenzó a caminar, con pasos firmes, mientras ella apoyaba la cabeza sobre su hombro. Emma suspiró con alivio mientras apoyaba su rostro contra el espacio cálido entre el cuello de Naruto y el borde de su abrigo.
El contacto era suave, pero suficiente para que su cuerpo cansado comenzara a relajarse. Había sido un día largo, y ahora, con el vaivén de sus pasos y el calor que desprendía su espalda, sentía que podía dejarse llevar sin preocuparse por nada. Sus mejillas se calentaron un poco al notar cómo las manos de Naruto se aferraban con firmeza a sus muslos, no con ternura, sino con la seguridad de alguien que no quería que se le cayera nada. Aún así, ese agarre le provocó una sensación extraña, como si estuviera más cerca de él de lo que había estado en todo el día. Sintió una punzada leve en su instinto arácnido, pero decidió ignorarla. Ya había sentido algo parecido en Oscorp, esa sensación de que alguien la observaba, pero lo había atribuido a su desconfianza natural hacia el lugar. Ahora solo quería disfrutar del momento. Después de tantas horas de caminar, de escuchar explicaciones técnicas y de ver máquinas que parecían sacadas de una película, Emma sentía que el universo le había dado un regalo inesperado. Ser cargada por Naruto, como si el mundo se hubiera alineado solo para eso. Naruto lo llamó en voz baja mientras atravesaban el parque por el que siempre solían pasar camino a casa. Él tarareaba algo sin melodía clara, y al escucharla, la miró por el rabillo del ojo, con una expresión tranquila, como si estuviera dispuesto a escucharla. ¿Qué harías si te digo que me gustas?, preguntó sin rodeos, sin adornos. Naruto se detuvo. Giró la cabeza y la miró directamente, sin decir nada. Se quedó así por unos segundos, como si estuviera pensando en cómo responder, pero luego buzó, volvió la vista al frente y siguió caminando. Entonces tienes pésimos gustos, Parker soltó con tono seco y sin pensarlo demasiado, no quería comenzar a hablar de un tema que no le interesaba y que lo hacía sentir incómodo, además de que no quería que esa parte frágil de él saliera, así que era mejor tratar de ignorarlo por completo. Pero es verdad. Me gustas, murmuró Emma, acurrucándose un poco más contra su cuello. No lo dijo para provocar, ni para obtener una respuesta. Solo quería que lo supiera. Naruto no respondió de inmediato. Apretó un poco más el agarre, como si el peso de sus palabras se hubiera sumado al de su cuerpo. No sabía cómo manejar ese tipo de cosas. Entonces tienes pésimos gustos, repitió, sin molestarse en buscar otra forma de decirlo. No quería abrir esa puerta. No ahora. Emma se aferró con más fuerza a su cuello, levantando la cabeza para mirarlo con el ceño fruncido. No tengo pésimos gustos, dijo con firmeza. Me gustas porque eres alguien amable. Siempre te preocupas por mí. Y a pesar de todo lo que digas, lo haces. Nada de lo que digas va a cambiar eso, no lo dijo con tono dramático, ni buscando convencerlo. Solo estaba siendo honesta. Naruto torció los ojos con fastidio. No porque no le importara lo que Emma decía, sino porque no sabía cómo responderle sin sentirse expuesto. No quería hablar de sentimientos. No quería pensar en lo que significaba que alguien lo viera de esa forma. Era más fácil rechazarlo todo, fingir que no pasaba nada, seguir caminando como si no hubiera escuchado. Mientras tanto, en su espacio digital, Kuro observaba la escena con entusiasmo. Estaba sentado en su silla giratoria, con un bol de palomitas en el regazo, llevándose grandes puños de maíz inflado a su boca virtual, como si estuviera viendo el capítulo final de una telenovela. ¡Qué bien, la novela!, exclamó, con una sonrisa, mientras tomaba un vaso con su propia imagen impresa y le daba un largo trago a través de una pajilla. Había activado un contador de tensión emocional en la esquina de su pantalla, y según sus cálculos, estaban a punto de romper el récord. Entonces ese es tu problema, no el mío, respondió Naruto finalmente, con la voz más baja de lo habitual, como si quisiera que sus palabras se perdieran en el aire antes de llegar por completo a Emma. Sus ojos se fijaron en el camino, en las luces tenues que marcaban la cercanía de sus casas. Mejor así. Entre más pronto llegaran, antes podría dejar de hablar del tema. Sentía que cada paso lo acercaba no solo a su puerta, sino a una línea que no quería cruzar. El silencio entre ellos se volvió más denso, como si el aire mismo se resistiera a moverse. Naruto tragó saliva, incómodo. Más incómodo que nunca antes en su vida. Sabía cómo lidiar con personas irritantes, con el desdén de quienes lo subestimaban, con la decepción que a veces le lanzaban sin siquiera mirarlo a los ojos.
Pero esto era distinto. Esto no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Nunca antes una chica le había dicho que le gustaba. Por el amor a Cami, Emma era la primera con la que había mantenido una interacción tan prolongada, tan constante, tan íntima sin que él lo hubiera planeado. Sabía cómo ignorarla cuando se ponía pegajosa, cuando lo provocaba solo para ver si lograba sacarle una reacción. Había aprendido a esquivar sus gestos, sus palabras dulces, sus intentos de acercarse. Pero ahora, con esa confesión flotando entre ellos, no sabía qué hacer. Y eso lo aterraba. Le aterraba el no saber cómo actuar, el no tener una respuesta clara, el sentir que algo dentro de él se movía sin su permiso. Para alguien como él, que siempre había intentado mantener el control de lo que ocurría a su alrededor, era desconcertante sentir cómo su corazón comenzaba a acelerarse de una forma que ni siquiera en combate había experimentado. Era como si su cuerpo estuviera reaccionando antes que su mente, y eso lo desarmaba. ¡Ah! El maestro está enamorado. ¡Que viva el amor! Gritó Kuro desde el espacio virtual, con un entusiasmo desbordado que contrastaba brutalmente con la tensión del momento. Sacó un contenedor de confeti y lo hizo explotar por todas partes, como si estuviera celebrando el final feliz de una comedia romántica. Ahora, dile que sí, que a ti también te gusta. Vamos maestro, tú puedes hacerlo. Gritó mientras levantaba los brazos y hacía que un brillo azul saliera de sus manos. Te daré mi ki, maestro, todos estamos contigo. Vociferó con fuerza, rodeado de varias versiones de sí mismo disfrazadas con ropas de Dragon Ball, todos imitando una Genkidama improvisada. Naruto no reaccionó. No porque no lo escuchara, sino porque no podía permitirse distraerse. Cada palabra de Emma, cada gesto, cada mirada, lo empujaban a un lugar que no sabía cómo habitar. Emma frunció el ceño. No por molestia, sino por la necesidad de entender. ¿A qué te refieres con que es mi problema? Preguntó con firmeza, mientras el camino se acortaba y las luces de sus casas comenzaban a iluminar sus rostros. Creo que esto es algo que nos involucra a ambos, dijo con seriedad, y usó una de sus manos para hacer que Naruto la mirara a los ojos. No lo hizo con brusquedad, sino con una delicadeza firme, como quien sabe que hay algo importante que no puede dejar pasar. Naruto se detuvo. La bajó de su espalda con cuidado, como si el acto mismo fuera una forma de poner distancia. Se pararon en la acera, frente a sus casas, y por un momento el mundo pareció detenerse. Dime, ¿qué sientes al respecto? Preguntó Emma, con la voz serena pero cargada de expectativa. No buscaba una declaración, solo una verdad. Nada, respondió Naruto, con una frialdad que no le pertenecía del todo. Usó toda su fuerza de voluntad para colocarse la máscara de indiferencia que había aprendido de su madre, esa que le permitía sobrevivir sin mostrar debilidad. No siento nada, así que te recomiendo que, por tu bien, no insistas al respecto, añadió, sin levantar la voz, pero con una firmeza que buscaba cerrar cualquier puerta. Emma lo miró en silencio. Un destello triste apareció en sus ojos, pero no dijo nada. Naruto se giró y comenzó a caminar hacia la puerta de su casa. Justo antes de entrar, giró levemente la cabeza, como si algo dentro de él lo obligara a mirar una última vez. No importa, dijo Emma, con una sonrisa que no era de resignación, sino de convicción. No cambiaré lo que siento por ti ahora. Puedo esperar a que empieces a sentir. Entonces podremos ver qué nos depara el futuro. Su voz era clara, segura, como si hubiera encontrado una fuerza que no dependía de la respuesta de Naruto. Él bajó la mirada unos segundos, encogió los hombros y murmuró: haz lo que quieras. Luego entró en su casa, sin mirar atrás, sin ver la pequeña lágrima que caía por la mejilla de Emma, silenciosa, pero firme. No era una lágrima de derrota. Era una promesa. Naruto se dejó caer con un suspiro largo sobre el respaldo de la silla, dejando que el peso del día se hundiera por completo en sus hombros. Se pasó la mano enguantada por el rostro, arrastrando el cansancio desde la frente hasta la mandíbula, como si pudiera borrar el dolor de cabeza que había empezado a pulsar apenas cruzó la puerta de su casa. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azulada de la pantalla de su computadora, donde Kuro apareció en una proyección flotante de su espacio digital.
El fantasma se quedó observándolo en silencio, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la decepción y la indignación contenida. Naruto no dijo nada. Cerró los ojos y comenzó a masajearse las sienes con los dedos, intentando calmar el pulso acelerado que no terminaba de bajar desde que Emma le había dicho lo que sentía. Maestro, lo llamó Kuro con voz tranquila, esperando que le prestara atención. Pasaron varios minutos antes de que Naruto bajara las manos y lo mirara, sin decir nada. Fue suficiente. Kuro explotó. «Eres un idiota», gritó con furia, y comenzó a soltar una cadena de maldiciones que fueron censuradas por una serie de pitidos automáticos. Naruto lo observó sin sorpresa, como si ya esperara esa reacción. Se quitó la chaqueta con movimientos lentos y la dejó colgada sobre el respaldo de la silla, sin notar cómo la araña que había estado oculta en su bolsillo desde que salieron de Oscorp comenzaba a descender con calma hasta el suelo. Sus patas se movían con precisión, sin prisa, y comenzó a avanzar hacia el escritorio, como si supiera exactamente a dónde ir. Kuro, lo llamó Naruto con voz cansada, un poco exasperado, viendo cómo el fantasma seguía despotricando. «Cálmate, no es para tanto», dijo mientras comenzaba a quitarse los guantes, pero se detuvo cuando Kuro volvió a estallar. «No es para tanto. Llevo un mes esperando este momento y tú vas y lo arruinas todo», gritó, señalándolo con el dedo como si estuviera acusándolo de traición. «He registrado tu ritmo cardíaco, tus reacciones, tus impulsos. Todo indica que Parker te gusta. Y ahora que tienes la oportunidad de hacer algo al respecto, decides no hacer nada». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Naruto dejaba caer los guantes sobre la mesa y comenzaba a quitarse las vendas de las manos. No respondió de inmediato. Solo se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de escuchar. «Las emociones de ese tipo son innecesarias, Kuro. No es algo que necesite en estos momentos», dijo finalmente, con tono firme, mientras terminaba de quitarse las vendas. Sus manos quedaron expuestas, cubiertas de callos, cicatrices y moretones. Marcas de noches de pelea, de entrenamiento, de desgaste. No eran manos que se permitieran el lujo de temblar por una confesión. Kuro bajó la mirada por un momento, y luego hizo un gesto con la mano. En la pantalla aparecieron varios análisis que había tomado a lo largo del último mes. Si eso fuera cierto, tu registro se mantendría estable. Pero mira esto. Cada vez que estás cerca de Parker, tu ritmo cardíaco sube, tu cuerpo libera dopamina y serotonina. Tal vez tus palabras digan una cosa, maestro, pero tu cuerpo dice otra. Naruto observó los datos en silencio. No podía negarlo. Era cierto. Hasta cierto punto. Pero algo más llamó su atención. En el registro del día, había una alteración que no encajaba con lo demás. Una interferencia externa. «Kuro, ¿qué es eso de ahí?», preguntó, señalando el gráfico. Kuro se acercó, lo miró unos segundos y chasqueó los dedos. «Ah, eso. No te preocupes. Es solo el efecto de las cargas eléctricas de la araña», dijo con tono despreocupado. Naruto entrecerró los ojos. «Kuro, ¿qué araña?». La pregunta lo dejó en silencio. Se había olvidado por completo de mencionarlo. «Bueno», comenzó a decir, rascándose la nuca con una risa nerviosa. Pero no tuvo tiempo de continuar. Junto a ellos, la araña subía por el costado del escritorio, con movimientos precisos, hasta quedar parada sobre la superficie. Sus ojos se fijaron en Naruto, y los de Naruto en los de ella. «Esa araña», murmuró Kuro, señalándola con el dedo, sin saber qué más decir. Naruto no se movió. No dijo nada. Solo la observó, con la misma intensidad con la que ella lo observaba a él. Fin del capítulo.